Buenas tardes, estimados con todos. Ok, estamos por ahí. Ok, listo. Entonces vamos a continuar, ¿no? Ya terminamos la parte introductoria de lo que es electrónica de potencia, las aplicaciones que ya revisamos, la última de las aplicaciones en minería que estábamos viendo de los convertidores de potencia. Pasaríamos a la segunda parte de la introducción que habla sobre los dispositivos semiconductores, ¿no? Que es el alma de los convertidores, obviamente, los elementos, ¿no? Entonces vamos a continuar con eso. Buenas tardes. Ok, estamos ahí. Listo, entonces para continuar en esta parte hacemos un breve resumen, ¿no? Y por una vez más, como revisábamos ayer, ¿no? Una vez más, el esquema del accionamiento eléctrico, todo el sistema de control. ¿Por qué? Porque el convertidor de potencia, como dice aquí, actúa como un regulador de potencia, ¿no? Aquí podemos ver, déjenme, saco el lápiz, ya. Si no tuviéramos este convertidor estático, si no tuviéramos el accionamiento eléctrico aquí controlado, si fuera solamente directo, no tendríamos un control, ¿no? Pero un control de qué? Un control de la energía eléctrica que opera a mi sistema electromecánico. Ya, entonces el control es de la energía eléctrica, pero en sí estamos controlando el sistema electromecánico. Entonces es como si fuera un regulador de potencia, como lo menciona aquí. A ver, aquí, ¿ya? Entonces actúa como un regulador de potencia, ¿sí? ¿Qué nomás regula este convertidor? Amplitudes, frecuencias. ¿Se acuerdan que cuando no nos interesa o no nos conviene los 60 hercios, qué es lo que hacemos? De AC convertimos en DC se eliminó la frecuencia y de DC nuevamente convierto en AC para yo poner la frecuencia que yo quiera. Entonces, ¿qué nomás podemos controlar o regular? Amplitudes, podemos regular frecuencias, podemos regular fases, ¿no? De las señales, como corresponda. ¿Sí? Si yo tengo una señal de C, yo puedo invertir y sacar un voltaje a C. Puede ser monofásico, puede ser trifásico. Puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Porque tengo un control total sobre el, la energía eléctrica. ¿Qué más hemos revisado? Que se convierte, ¿no? De AC a DC en cualquiera de sus combinaciones, que son cuatro, ¿no? AC-AC, DC-DC, DC-AC o AC-DC. No hay más, solamente hay cuatro posibilidades. Y los semiconductores actúan en zona de corte y conducción. ¿Qué significa eso? Que cualquier elemento que sea, puede ser un transistor, puede ser un IGBT, puede ser un MOSFET, puede ser un tiristor, lo que sea, siempre va a funcionar como un contacto. Y este es que puede estar abierto, contacto abierto, o puede ser un contacto cerrado, en corte o en conducción. ¿Sí? Son las dos únicas maneras en las que va funcionando nuestros dispositivos semiconductores. Por eso les decía que era mucho más fácil el análisis que en la electrónica analógica, porque en la electrónica analógica yo puedo utilizar un transistor como amplificador, ¿ya? Entonces ahí no estoy ni en la zona de corte ni conducción, sino en la zona de amplificación, en la que tengo que analizar la ganancia, tengo que ver el circuito, la relación de resistencias, porque la relación de resistencias en el circuito me da la ganancia de amplificación. Entonces, hay muchos parámetros más que analizar. En este caso es mucho más simple, porque o trabajamos en corte,
circuito abierto, o trabajamos en conducción, circuito cerrado. Y pare de contar. Eso para todos los dispositivos semiconductores de potencia. Ok, tenemos nuevamente, ¿no?, el accionamiento eléctrico. Entonces vamos viendo un ejemplo de un convertidor de potencia y donde se pueda ya ver un semiconductor. Lo podemos ver en este circuito, ¿no? Esta es una fuente lineal. Miren, aquí está el dispositivo semiconductor de potencia. ¿Sí le ven? Ese es el dispositivo semiconductor de potencia. ¿Ya? Aquí tenemos el control, aquí tenemos la realimentación, aquí está la referencia, aquí está la realimentación. Miren, estoy tomando nuevamente el voltaje de salida, entonces estoy con el sensor, ¿no?, con la realimentación, estoy con la referencia, estoy con la parte del control, y este control es el que me acciona, activa o desactiva en los dispositivos semiconductores de potencia, o el convertidor. En realidad este de acá es el convertidor, ¿no? En este caso está formado por un solo dispositivo semiconductor, ¿ya? Pero si se dan cuenta, cumple con todos los requisitos de este esquema, ¿sí? Miren, tienen el convertidor, tienen el sistema electromecánico, hay una realimentación a través del sensor hacia el controlador, hay una referencia, hay una interfaz y conecta acá, ¿ya? Aquí entonces se está esquematizando todo, ¿no? Aquí la realimentación es el voltaje que se está midiendo, la referencia es un valor que usted le setea, ¿sí? Yo quiero un valor de, yo que sé, 12 voltios. Entonces esos 12 voltios es el valor que usted le está poniendo como referencia. Aquí hay el circuito de error o la sumatoria de estos dos valores que me da el error, y con ese valor de error el sistema de control actúa sobre el dispositivo semiconductor y cierra el lazo de control. Ya, entonces miren, en una fuente lineal yo puedo que sería identificar cada una de las partes, ¿no?, de mi accionamiento eléctrico, de mi convertidor de potencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo más o menos va a actuar este transistor aquí? Va a actuar como dice aquí, ¿no? Hay un símbolo acá arriba de una resistencia variable. ¿Qué significa eso? Que el voltaje que va a caer en este transistor va a ser variable, de tal manera que en mi carga yo siempre tenga un valor estable, ¿sí? Acuérdense que vamos a dibujarle más acasito una fuente básica, ¿no? Ustedes pueden decir, ¿por qué tanto misterio con una fuente? Vamos viendo qué es una fuente. Ustedes ya deben saberlo en electrónica. Yo tengo un transformador. Ya, aquí está el primario que le conecto a 110, 60 hercios. Ya, acá tengo el secundario. Listo. Que puede ser a 16 voltios, ¿no? Pongámosle aquí a 16 voltios. Ya. Luego de esto pongo un puente rectificador, un puente de diodos. Vamos a simbolizarle así nada más por espacio, ¿no? Un puente de diodos. Y aquí a la salida le pongo un capacitor como filtro. Listo. Y se acabó, y aquí yo tengo ya mi voltaje de salida, mis 12 voltios DC. Ya. Aquí este es voltaje AC. Voltios en AC. Ya. Acá en cambio voy a tener 12 voltios DC. ¿Ya? Esta es una fuente. ¿Ya? Yo conecto mi carga a 12 voltios, perfecto. Pero ¿cuál es el problema? Si es que yo tengo variaciones en mi entrada, ¿sí? Si yo tengo variaciones en mi red de distribución, en mi toma corriente, las variaciones de aquí se van a ver reflejadas en el secundario y van a ser reflejadas en el voltaje DC. Entonces, si yo tengo variaciones en AC, también voy a tener variaciones en DC. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no estoy controlando nada, estoy solamente haciendo la fuente
la más básica que conozco. Pero, ustedes saben, si nuestra carga va a ser un computador, un sistema electrónico, un sistema digital, que es súper delicado, no le admiten variaciones de voltaje, entonces esta fuente de acá que hemos realizado está bien hecha, ¿no? Está bien hecho y funciona, pero no nos va a servir. ¿Por qué? Porque las variaciones pueden afectarle a nuestro circuito. Entonces, para que no hayan estas variaciones, se realiza este sistema de control que estamos viendo en el ejemplo. Ahora sí, si es que yo tengo variaciones en la línea de entrada, ya, estas variaciones no se me van a ver en la carga. ¿Por qué? Porque automáticamente va a controlarse este transistor y va a aumentar o a disminuir el voltaje de caída. ¿Ya? Entonces, si hay un exceso de voltaje, por ejemplo, en vez de 110 está 130 la entrada, ¿ya? Aquí el transistor va a tratar de aumentar el voltaje de caída en el transistor para que en la carga disminuya y se mantenga siempre en 12 voltios DC. ¿Ya? Esa es la diferencia, ¿no? Por eso es que si usted destapa una fuente de computadora, ¿sí? Encuentra un montón de elementos y un montón de circuitos. Y usted puede decir, pero ¿y qué hace tanto elemento si una fuente para sacar 12 voltios, 5 voltios es solamente rectifico, pongo un capacitor y ya está? Lo que pasa es que la fuente de la computadora sí es una fuente regulada, ¿sí? Es una fuente controlada. Por eso es que tiene bastantes elementos, bastante circuitería, una tarjeta electrónica y todo lo demás. ¿Ya? Entonces es una fuente un poquito más allá, con un sistema de control incorporado. Y este sistema de control que incorpora sería el convertidor, ¿no? Entonces miren, aquí por ejemplo está hablando del transistor, de este de aquí, ¿no? Del que me controla, el que me mantiene regulado el voltaje en la carga. Dice que este transistor trabaja en una zona lineal. Este no está en corte y saturación, ¿no? Este es uno de los ejemplos en los que, pocos ejemplos diría yo, en los que el transistor no trabaja como interruptor. O pasa o no pasa. No, aquí sí trabaja en la zona lineal. ¿Sí? Aquí está trabajando todo el tiempo y tiene un valor, una caída de voltaje entre colector y emisor. El transistor se usa como resistencia variable controlada, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de aumentar el voltaje que cae o disminuir el voltaje que cae entre colector y emisor, dependiendo de las variaciones de voltaje que yo tenga. ¿Ya? Las caídas de tensión dice que se utilizan para regular. A ver, las caídas de tensión que se utilizan para regular son pérdidas. Sí, ¿no? La caída de voltaje aquí en el transistor no la estoy aprovechando, eso es una pérdida nada más. Entonces, en función de eso, y estoy regulando el voltaje en mi carga. ¿Ya? Entonces, miren, si es que yo tengo solamente, vamos a colocarle aquí en color rojo. Si es que yo a este circuito de aquí le quito esta parte de aquí, tengo una fuente básica. ¿Sí? Tengo el transformador, tengo la etapa de rectificación, los diodos rectificadores, tengo el capacitor, sí, que me sirve de filtro, y yo podría conectar directamente la carga. Y si es que esto fuera 12 voltios de seno, 12 VDC, ¿ya? Pero esta fuente no es regulada, ¿sí? Esta fuente está susceptible a variaciones. Entonces, para que no sea susceptible a variaciones, yo le coloco este circuito de control, ¿ya? Y tengo una fuente regular. Y ahí estamos ocupando, ¿no? Aquí sería doble utilización de dispositivos semiconductores, ¿no? Aquí en el rectificador, yo hoy estoy utilizando dispositivos semiconductores. ¿Cuáles? Los diodos. Y adicional acá, en el control, también estoy utilizando otro dispositivo semiconductor, que sería el transistor. Acá tenemos
Otra, ahora sí es un convertidor, ¿no? Ahora sí es un convertidor. Un ejemplo básico de un convertidor. Ya, si ustedes ven, aquí que tengo a la entrada. A la entrada tengo un voltaje DC. Ya. Aquí el convertidor, ¿sí? Son dispositivos semiconductores que están funcionando en corte y saturación. Ahora sí estoy o abro o cierro el interruptor, ¿no? Y entonces acá a la salida voy a tener una señal, ¿sí? En función del switcheo. Entonces vamos colocando las formas de onda. Si yo pongo a la fuente aquí, voy a tener una señal continua, ¿ya? Y si yo mido el voltaje acá a la salida, voy a tener una señal que cuando switche el dispositivo, el convertidor, voy a tener voltaje. Cuando se cierra, cuando se abre no voy a tener voltaje. Cuando se cierra nuevamente voy a tener voltaje. Cuando se abre no voy a tener voltaje. Entonces voy a tener una señal de este tipo. ¿Ya? Entonces miren, estoy convirtiendo de esto que tengo acá, una señal de C fija, ¿ya? En una señal aquí switchada. ¿Ya? Entonces estoy controlando la potencia. ¿Ya? Vamos analizando nuevamente con el esquema que teníamos, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la fuente, tenemos el convertidor, aquí tenemos una realimentación del voltaje, aquí tenemos una referencia, aquí tenemos un controlador, y este controlador es el que me manda a switchar, ¿sí? Los dispositivos semiconductores de potencia en función de la referencia que yo me haya puesto. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a hacer un análisis de estas formas de onda para que se entienda bien la salida, ¿no es cierto? A ver. No a 6 voltios para. Aquí lo que usted está controlando es el switcheo. A ver, vamos acá. Justamente esa es la partecita. Y esto quiero que le atiendan bien, ¿no? Porque ustedes le comprenden bien esta partecita y estamos al otro lado, como se dice. A ver, voy a graficar una señal. ¿Ya? La señal de la fuente es una constante, ¿no es cierto? Y el valor es BD de lo que dice acá. Pongámosle valores. Pongámosle 12 voltios. ¿Ya? Ahora, si es que esta carga fuera un motor, ¿no? Si es que esta carga fuera un motor de 12 voltios y quiero que funcione a su máxima velocidad, ¿qué es lo que hago? Simplemente no le switcheo, no le conecto directamente a 12 voltios. Le conecto directamente a 12 voltios y me va a funcionar a valor nominal, ¿ya? Entonces, el motor, vamos a ponerle que con azul está el motor a velocidad nominal. ¿Ya? Ahora, ¿cómo haría yo para controlar la velocidad de ese motorcito? Quiero que ahora no gire a velocidad nominal, sino a media velocidad. ¿Cómo haría yo para que ese motorcito gire a la mitad de la velocidad? Entonces, simplemente, exactamente, con el switcheo, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar pasar por un momento, por un tiempo, los 12 voltios y por otro tiempo le bajo a cero. Y de ahí nuevamente le dejo pasar 12 voltios y después le bajo a cero. Después le dejo pasar nuevamente y de ahí le paso a cero. Entonces switchando yo ya le voy a bajar la velocidad. ¿Ya? ¿De qué manera se baja? Si ustedes ven aquí, ustedes tienen esta área, ¿no es cierto? Que sería la efectiva, el momento que le ponen voltaje al motor. Durante este tiempo, el motor funciona.
Acá ya no le estarían entregando energía al motor. Acá nuevamente entregan energía. Acá ya no le entregan. Dígame. Exactamente. Exactamente. Ya, pero aquí pasa una cosa interesante, ¿no? En las máquinas eléctricas, ¿sí? Nosotros tenemos la idea, como acaba de mencionar, lo que está muy bien, ¿no? Acaba de mencionar, dice, le conecto y aquí le desconecto, entonces aquí el equipo como que se desmaya. Y acá nuevamente le conecto, funciona y otra vez como se desmaya. Los de máquinas eléctricas no funcionan así. Funcionan con el valor RMS o el valor eficaz de la energía eléctrica, que es justamente lo que nosotros medimos con un multímetro. Por ejemplo, ahí viene una pregunta. Si yo conecto un multímetro, ¿ya? Y le pongo a la fuente, que sería la línea de color roja, ¿ya? ¿Qué valor me mide en el multímetro? Me mide 12 voltios, ¿sí o no? Porque no hay más. Pero si le pongo al multímetro, al mismo multímetro, en la línea, en la forma de onda negra ahora que está que switchea y apaga, switchea, apaga, switchea, apaga, ¿cuánto creen que me va a marcar el multímetro? No, no, el multímetro lo que me va a marcar es el valor promedio de esa señal. ¿Ya? Entonces vamos viendo. Si es que yo, este tiempo de prendido es 1 segundo y el tiempo de apagado es 1 segundo también, ¿ya? Significa que este valor de voltaje, si yo saco el promedio, ¿cuánto sería? 6 voltios, no, en voltaje, ¿no? 6 voltios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sería, el promedio de esto sería 12 dividido para 2 segundos. 12 para 2 es a 6. Entonces el promedio, vamos a ponerle aquí de otro color, así. El promedio de la onda esta de aquí sería como si yo tuviera 6 voltios durante los 2 segundos. ¿Sí? Entonces, el tener 12 voltios por 1 segundo y 1 segundo sin voltaje es equivalente a tener 6 voltios durante los 2 segundos. Y por eso es que el motor funciona a media velocidad. ¿Por qué? Porque no le estoy poniendo 12 voltios, le estoy poniendo 6 voltios. ¿Ya? Entonces, así como el multímetro nuestro mide voltaje eficaz, quiere decir el promedio, asimismo nuestras máquinas consumen la energía eficaz. La energía, la energía, el voltaje eficaz es lo que le genera trabajo a las máquinas eléctricas, no el voltaje como tal. O sea, la forma real. O sea, no es que está prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. No, está funcionando a 6 voltios durante todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, miren, si ya sabemos que nosotros tenemos el control, entonces yo puedo hacerle funcionar a mi motor entre 0 y la velocidad nominal. ¿Qué me tocaría hacer? Claro, el voltaje queda quieto. Usted lo único que hace es jugar con el tiempo en el que va a quedar prendido y apagado. ¿Ya? Si todo el tiempo está apagado, significa que le detuve al motor, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner, para que quede un poquito más claro, dos escenarios. A ver, voy a borrar esto. Voy a colocar nuevamente dos. 3 puntos voy a colocar. A ver. Vamos a poner nuevamente aquí así. ¿Ya? Vamos a colocar nuevamente los 12 voltios. ¿Ya? Vamos a colocar la que sería 1 segundo y 1 segundo. Voy a ponerle con amarillo.
aquí, aquí y acá. Ya, hasta aquí. Ya, una sola onda, ¿no? Hasta aquí una sola onda. Ya que sería un segundo. Vamos a colocarle un segundo. Un segundo. Ya. Ya sabemos que ahí tendríamos la mitad, ¿no? La mitad de la potencia. Ya. Ahora voy a graficarles dos situaciones. La una en la que le ponga de aquí y el resto vaya a cero y de ahí nuevamente dispara. Ya. Y la otra que sería que yo le pongo casi completamente la onda y solamente por un pequeño lapso le apago y nuevamente le llego a subir. ¿Ya? Entonces miren, en el ejemplo en azul, ¿sí? Va a estar un poquito, un tiempo corto accionado y casi el resto del tiempo del periodo apagado. Entonces el voltaje va a estar por acá, ¿no? Pongámosle así nada más. Ya, pongámosle por ahí, por 3 exactamente. 3 voltios. En el caso del color negro, en cambio, yo voy a tener toda esta parte de acá conectado a 12 voltios y solamente esta partecita de aquí en cero. Entonces, el promedio de esta va a ser más, ¿no es cierto? Digamos que es 9 voltios, exactamente. Y la de amarillo estaba en la mitad. Entonces, miren, mientras yo mueva, ¿sí? Mueva el tiempo de disparo, yo voy a jugar con el pasarle más de energía o menos energía a mi carga. ¿Ya? Entonces, como decíamos anteriormente, el convertidor es un controlador, ¿sí? De la energía. Yo controlo la energía. ¿Ya? Entonces, todo aquí se basa en el control del disparo de mis dispositivos semiconductores. ¿Ya? Y así se basa todos los convertidores que vamos a ver de aquí en adelante. Solamente en el control del disparo de los dispositivos. ¿Deja pasar o no deja pasar? Y nada más, porque no tenemos más elementos. Solamente tenemos una fuente que es constante. Tenemos la carga. Y aquí un elemento que está o corta o deja pasar. ¿Sí? O corta o deja pasar. O corta o deja pasar. Pero dependiendo de la frecuencia con la que yo switcheo eso, puedo dejar pasar todo el tiempo o menos tiempo y con eso juego en el paso de la energía. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ya, así es, efectivamente. Entonces miren, veamos lo que dice acá. Dice, al operar en corte y saturación on y off, se puede generar en promedio la característica de un resistor variable o controlado, pero sin pérdidas, ¿no? Bueno, es el equivalente. Aquí se hace el mismo análisis, ¿no es cierto? Aquí tenemos esta onda. Esta es la de switcheo, ¿no? Aquí, entonces está dejando pasar toda esta parte de aquí. Y aquí está en cero. Y de aquí ya se repite la forma de onda, ¿no? Entonces miren, el valor este alto que tenemos acá es el VD, el mismo voltaje de la fuente. Y acá, aquí le ponen, ¿no? El voltaje en la carga, el voltaje promedio, que esto es lo que cae en la carga. Esto es lo que realmente produce el trabajo sobre la carga. Y aquí lo interesante es analizar el tiempo que está prendido, el tiempo que está apagado, ¿sí? Y si sumamos estos dos tiempos es el periodo
Y sabemos que el periodo es el inverso de la frecuencia, entonces aquí estamos hablando de una frecuencia. ¿Frecuencia de qué? Frecuencia de switcheo. Prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. Esa es una frecuencia de switcheo. Entonces todo el análisis de este tipo de circuitos convertidores se basa en una frecuencia de switcheo. ¿Ya? Aquí vamos a ver más adelante, dentro de las precauciones que hay que tener en los convertidores, es justamente el switcheo. Ustedes ya se dan cuenta, ¿no? Switchar es pasa o no pasa, pasa o no pasa. Entonces, por lógica, ¿no? Si la frecuencia del switcheo cada vez es más grande, entonces, ¿qué voy a estar generando? Voy a estar generando pérdidas, voy a estar generando calor. ¿Ya? Más adelante hay unas imágenes, bueno, casi al final de esta parte, unas imágenes en las que se puede ver, ¿no? Con cámaras termográficas, que los controladores, esos tableros grandotes que veíamos en las aplicaciones, que necesitaban enfriamiento, ¿se acuerdan? Eran unos tableros grandes con enfriamiento. El enfriamiento no era solamente por las potencias que manejan, sino porque este switcheo a frecuencias altas hace que los elementos se recalienten, y por eso es que es fundamental el control de la temperatura en este tipo de convertidores. ¿Ya? Ok, eso le vamos a ver un poquito más adelante. Perdón un ratito. Hola Alejandro, verá, estuve hablando con el jefe y me dijo que no había ningún inconveniente para hacer los cambios de perfil, ¿no? Entonces, para ver si me ayuda con el informe lo más pronto posible. En este caso sería el primero y el segundo, que vendría después el lunes. Pero me dijo que considerara, ¿sí?, de que estos docentes que vamos a hacer cambio de perfil constan en el llamado de atención del primero 2021, constan en el llamado de atención del segundo periodo 2021, para evitarnos algún inconveniente. ¿Por qué me decía? Porque, por ejemplo, si tenemos a un docente que aparece en el segundo llamado de atención del 2021 primer IPA, pero ya no aparece en el segundo llamado de atención del segundo 2021 IPA, entonces ahí puede haber conflicto. Pero si tenemos a alguien que viene desde ese primer periodo y actualmente sigue en el listado negro, a ellos debemos de ya considerar el cambio. Tenemos ya como el respaldo. Tenemos hasta el viernes 14 para hacer el informe, para solicitar los cambios oportunos. Los compañeros más tardecito, lo molesto es que quería una información. Ok, ahora sí. Perdón. Listo, entonces estamos aquí, ¿no? En entenderle el switcheo, cómo es que trabajan los dispositivos semiconductores, cómo trabajan los convertidores, que vamos a ver más adelante cada uno de ellos. Lo fundamental es entender esto, ¿no? Entender que todo se basa en el switcheo y que las señales van a ser modificadas en cuanto a eso, como que se les recorta. Asimismo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cuando se trate de AC, por ejemplo. Vamos a graficar acá. Este es un caso en el que trabajamos con DC, pero también vamos a ver el otro caso. El caso cuando trabajamos con señal alterna. Digamos que la señal de la fuente es la que estoy graficándole en color negro, ¿ya? Pero yo voy a utilizar, yo que sé, unos tiristores o un tria. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es a dejar pasar la forma de onda cuando yo dispare el dispositivo semiconductor, o sea, en este tiempo. Y de ahí pasa la onda tal cual está, ¿ya? Llega al punto de cruce por cero, queda en cero, y luego se dispara,
y nuevamente deja pasar la onda como está. Entonces miren, aquí lo que dejo pasar es una parte de la forma de onda original de la fuente. ¿Ya? No, aquí no estamos alterando la frecuencia, ¿sí? Lo que estamos es controlando el switcheo, la frecuencia, el ángulo de disparo, ¿no? O sea, o disparo si disparo en este punto, en el punto cero, voy a dejar pasar toda la señal. O sea, le estoy mandando toda la potencia a mi carga. Si le disparo aquí a la mitad, como está dibujado, entonces si es que fueran luces, ¿no? Le estoy prendiendo a la mitad de la intensidad las luces. Y si le disparo acá, donde ya se está terminando, no hago nada porque está en cero. O sea, las luces se me apagan. Entonces tengo un control, ¿no? De potencia máxima a potencia mínima. Solamente controlando el momento en el que voy a disparar mis dispositivos semiconductores. Claro, es la energía que le voy a mandar. O le mando toda la señal de la fuente o le recorto. Entonces, eso es lo que hacen los convertidores. Recortar la forma de onda. No transformamos, no hacemos uno nuevo. Lo que hacemos es ir recortando lo que tenemos. Y en función de ese recorte, entregamos más o menos energía a nuestra carga. Y por eso es que podemos controlarle. ¿Sí? Ok, entonces vamos viendo más acá adelante lo que sigue. Entonces así es como vamos a funcionar, ¿no? La parte de lo que son los circuitos de control, ¿sí? Ahí va a haber toda una circuitería de control que va a disparar nuestros dispositivos semiconductores. De aquí en adelante ya no vamos a dibujar todo esto, ¿no? Ya sabemos que existe un control, que va a haber una realimentación, una referencia, pero más adelante solamente vamos a graficar los dispositivos semiconductores como contactos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que tras de todo eso debe haber un circuito de control. ¿Y qué controlamos? La frecuencia de switcheo de nuestros semiconductores. Ah, ya se nos acabó la hora. A ver, listo, entonces hasta ahí para no confundirles y no avanzar más, ¿no? Hemos creo que dado el ejemplo de cómo es lo que se viene más adelante, el análisis que vamos a hacer, la forma de trabajar de cualquiera, puede ser, vuelvo y repito, transistor, IGBT, tiristor, lo único que va a funcionar es como contacto, o está abierto o está cerrado. Y lo que vamos a hacer con nuestro voltaje de entrada es que lo vamos a ir switchando, lo vamos a ir conmutando, ¿no? Lo vamos a ir switchando, vamos a dejar pasar una parte nada más de la onda o toda la forma de onda. Y de esa manera controlamos la energía en nuestra carga. No sé si tienen alguna pregunta o inquietud hasta ahí. No, ok, entonces, dígame. Perdón, perdón. Es el mismo control, ¿no? El mismo control de los dispositivos semiconductores. Es el mismo control. ¿Qué controlamos? El disparo o no disparo de los dispositivos. Eso controlamos, tanto en corriente directa como en corriente alterna. Eso ya lo vamos a ver cuando describamos y analicemos cada uno de los convertidores, ¿no? Ahorita solamente estamos planteando de manera general cómo van a trabajar los convertidores, cómo van a trabajar los dispositivos semiconductores, ¿sí? Y en qué consiste este switcheo, esta frecuencia de switcheo y las formas de onda que se obtienen. Lo estamos viendo de manera general. Ya vamos a ir más profundizando en cada uno de los diferentes tipos de convertidores y ahí van a ver, ¿no? Que vamos a trabajar con alternas, con continuas. Y por ejemplo, cuando hacemos el inversor, ¿no? De continuo hacemos alterno. En cambio, ahí trabajamos como con graditas, ¿no? ¿Por qué? Porque la única fuente que tenemos es una DC. Entonces trabajamos con cero, con DC y podemos hacer un circuito para duplicar el voltaje DC. Y de ahí bajamos. Entonces tendríamos 0, DC, 2DC, DC, 0, menos DC, menos 2DC, menos DC, 0. Y nos vamos conformando una onda sinusoidal, ¿no? Así, pero con tramos rectos. ¿Por qué? Porque es lo único que tenemos. ¿Y cómo le hacemos? Solamente switchando, conmutando entre dispositivos semiconductores. ¿Sí? Entonces, eso ya lo vamos a ver más adelante. No hay problema en eso. Listo, jóvenes, entonces si no hay más preguntas, inquietudes, nos vemos la próxima clase, ¿no? Que tengan una buena tarde.
Gracias, pasen bien. Hasta luego.